Coti, vamos a hablar sobre Argentina y los problemas de Argentina, ¿sí? La pregunta que está puesta en la pizarra ahí dice, ¿quiénes son los culpables de esta Argentina? ¿O quién es el culpable de esta Argentina? Es ambigua la pregunta, así que para empezar te voy a preguntar, ¿qué entendés vos por esta Argentina? Lo vamos a armar entre los dos, ¿sí? Porque podemos ir para cualquier lado. Entonces, ¿qué entendés como esta Argentina? ¿Cuáles problemas ves? ¿Y en qué tiempo vamos a tratar? ¿Sí? Como si es los últimos 10, los últimos 20, los últimos 50 años. Así que vos definime por dónde vamos a llevar la conversación, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Para mí la pregunta está más direccionada a qué pasa con la situación hoy en día. ¿Cuál es la situación hoy en día? Que hay mucha gente que no llega a fin de mes, que venimos con crisis económica 24/7, que los estudiantes creemos que no tenemos salida. Creo que va más orientada a eso. Ok, entonces me dijiste, los principales problemas que ves son que los estudiantes no tienen salida, como que la juventud no sabe cómo escalar, y me dijiste los problemas económicos, creo que van de la mano de alguna manera. Sí. Entonces, esos son los principales problemas que ves. ¿Desde cuándo pensás que vienen esos problemas? Yo creo que vienen de hace rato. Y de hace rato te digo que mínimo 30 años como mínimo de base. Pero es algo que para mí se viene arrastrando de mucho antes. Eh, yo tengo una orientación política muy clara en mis redes, pero creo que lo principal es ver la fuente de todo esto. Y, y ahí creo que se hizo el quiebre en donde un montón de cosas eh, se creían que se tenían que regalar, por más que creo que los servicios deben ser dados a la gente. eh, Hubo como un exceso y justamente hubo diferentes personas que se aprovecharon de ese exceso y además también eh, nos robaron plata a nosotros. Entonces creo que en ese balance del exceso de dar y robar, eh, o intentar dar para tapar lo robado, creo que se fue deteriorando bastante el país y eso hace que hoy en día tengamos bastantes problemas. Ok, entonces me dijiste, parece que las principales causas son el exceso de dar cosas gratis y de alguna manera también la corrupción de robar y de quedarse con cosas por intereses personales. Eso me dijiste como los problemas principales que ves, Sí, me dijiste en los últimos 20, 30 años. sí. En ese periodo de tiempo en el cual estamos hablando, ¿cuáles pensás que son, o cuáles en tu forma de ver las cosas, son los principales actores que son los responsables o los culpables de que ese sistema se mantenga y se exacerbe? ¿Cómo lo ves? ¿Con nombre y apellido me decís? Quizás es como un sector, se puede decir, los puntos suspensivos, como, Ok. entonces como quizás hay como un sector que lo puedo señalar o un nombre y apellido, pero lo que estoy en la cabeza, ¿a quiénes atribuís la mayor parte de la culpa de que hoy estemos como estamos en estos últimos 20, 30 años sobre los problemas que me mencionaste? Problemas económicos y problemas de que la juventud no vea un futuro en el cual puedan avanzar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que para mí es bastante claro y creo que viene de parte del peronismo. El peronismo engloba todo, peronismo cordobés, kirchnerismo, todos aquellos que se consideren peronistas o levanten como, perdón, levanten como ese dirigente, que igual creo que los valores incluso del mismo Perón se fueron desdibujando con el tiempo. Eh, Creo que ellos son los principales responsables del cómo estamos hoy en día, tanto en la Argentina como en la provincia de Córdoba. El peronismo. Es como Sí, muy si probable. pudieras seleccionar quién es el culpable, mencionaste el peronismo. Me interesa preguntarte, y quizás sea muy personal y quizás pueda parecer hostil, no es la intención, pero me interesa preguntarte, ¿qué papel has jugado vos? O sea, ¿cuál es el rol? ¿Cómo has hecho, cómo has actuado en pos de que la situación esté como está, tanto por acción o por inacción? ¿Cuál ha sido tu rol en que Córdoba o Argentina esté como está? ¿Cómo lo ves? Yo creo que como actora principal en la situación de hoy Argentina, en el deterioro que estaba mencionando antes, creo que no fui una actora principal porque nunca fui partícipe de ningún tipo de movimiento como tal. Entonces, Disculpa que te corte. No te estoy señalando como la culpable no, no, principal de no, esto, no. pero te digo como qué papel, incluso si es mínimo, has jugado en que hoy estemos como estamos. Porque vivimos acá.
y Sí. vivís acá. Entonces, ¿cuál ha sido tu rol en que esto no esté mejor o esté peor? ¿Cómo lo ves? Yo soy bastante activa en la política, soy una militante política desde que tengo 16 años, tengo 21 ahora, así que creo que mi rol fue más ese, estar apoyando a quienes para mí hoy hacen que se esté intentando construir un mejor país. Eh, entonces creo que eso, desde la militancia, de un poco de apoyar ideas dentro de la universidad también, porque también fui militante universitaria, eh, y eso, intentando ayudar desde la democracia para el resto de la provincia y el país. Déjame empujarte un poco. ¿Crees que hay algo que podrías haber hecho mejor o que podrías haber hecho más? ¿O hay algo que no deberías haber hecho? ¿O hay algo que deberías haber hecho que no hiciste? ¿Cómo lo ves? Te doy un poco de contexto. Ahora lo único que estoy preguntando es para atrás, en el pasado. Después te voy a preguntar para el futuro. ¿Sí? Va a haber una pregunta en intermedio. Entonces estoy dando como Ok. la estructura de las últimas preguntas. Por ahora me interesa preguntarte, en los últimos 5 años, sos bastante joven, me decís tenés 21 años, ¿verdad? Me decís que en los últimos 5 años has estado involucrada en la política y tratando de ver un cambio, lo cual celebro, me parece que está buenísimo que te involucres cívicamente. Ahora, ¿hay algo que pensás que podrías haber hecho mejor para tener un papel más importante o un efecto más grande? ¿O hay algo que, como, algo que no hiciste que deberías haber hecho o algo que hiciste que no harías y que cambiarías? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que en realidad podría haber, hace poco hice un salto político no tan grande, eh, pero bastante importante en este último tiempo, que si yo no hubiese hecho eso, me parece que hubiese sido, o sea, veo un futuro bastante peligroso con dirigentes que hay hoy en día. Creo que se necesita gente joven en espacios que los copen, más que nada mujeres, eh, en esos espacios para cosas. Creo que lo que más me arrepiento es no haber salido antes de ese espacio. Ok. Me interesa en esta parte preguntarte sobre una visión para el futuro, ¿sí? Quizás es muy personal, no me interesa que me des una respuesta particularmente, pero quizás en algún momento te interese ser madre, quizás si tenés hermanos o hermanas tengas sobrinos, quizás haya niños en tu vida. Entonces, Ujú. como la pregunta va relacionada a qué país te gustaría que vivan, en qué país te gustaría que vivan esos niños que están cercanos a vos. ¿Qué país te gustaría que tengan las próximas generaciones? ¿Cuál es esa visión que tenés? Para mí lo principal es la educación. La formación, la real elección académica, que volvamos a ser de las mejores universidades del mundo, que tengamos como que se tope, que haya una estabilidad económica, que se pueda proyectar. O sea, no puedo creer que con mi sueldo, que también trabajo, eh, yo tenga que estar viviendo para lo básico, que es pagarme mis comidas y hasta ahí como estudiante, mis apuntes y todo eso. Eso es lo único que puedo proyectar. Ojalá que en algún día mis hijos, mis sobrinos, nietos, lo que sea que haya en mi vida, realmente puedan proyectar a algo más con su familia y que no tengan que estar en la misma situación de angustia y agobio que hoy pasamos jóvenes. Déjame ver si lo agarré. Entonces, como lo principal que te gustaría cambiar es que los jóvenes se sientan optimistas sobre el futuro y como que puedan ver un mejor futuro para ellos en este país en vez de buscarlo afuera. ¿Es por ahí? Más o menos, más que nada que no solamente una visión optimista, sino que puedan realmente hacer eso, que realmente puedan llevar a cabo esos planes. Eh, porque el ser optimista, hoy yo soy optimista, pero con mi bolsillo no tanto. Entonces, soy optimista sobre el futuro, sí. Yo lo que quiero es que de acá mínimo unos 10 años haya dentro de todo un cambio y que haya una mejora para que justamente esa
personas que sean el futuro de este país, que estén acá, realmente puedan planificarlo y que no tengan que estar especulando o andando con una angustia de si sacar un crédito para hacer una casa, que los intereses se suban y, y se vayan. Eh, Como que esas cosas que realmente lo puedan hacer, más que la visión optimista de ellos. Claro, claro. Como no que sea solamente deseos Sí, felices, sino de que haya una estabilidad o un proceso económico que les dé tranquilidad que pueden proyectarse acá. sí, ¿Lo agarré bien por ahí? sí, sí, ahí sí. Coti, esta es la última pregunta. Me interesa preguntarte, ¿qué rol te gustaría jugar? Siendo que sos joven y siendo que tenés la visión de qué te gustaría que pase, y es una visión positiva y es una visión donde podemos estar mejor, ¿qué rol te gustaría jugar? ¿Qué pensás que podés hacer? ¿Qué papel te gustaría jugar en este proceso hasta llegar a la visión que estás proponiendo? A mí no me gusta decir mis ambiciones en voz alta, pero tengo mucha ambición política, mucha, pero una ambición buena que la proyectó y que me parece que es un camino largo al que apuesto. Y que bueno, que ojalá algún día darse. No mucho más que eso. Recibirme, ser abogada, ejercer. eh, sí, no mucho más que eso porque yo sueño, pero mis sueños son muy íntimos. Bien ahí. Tiene que ver entonces con, no hace falta que me lo digas, como vamos a hablar hasta donde vos te sientas cómoda, pero te gustaría estar involucrada en cargos políticos, digamos, como cambiarla desde adentro, desde la política. ¿Es por ahí? Sí, 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 va por ahí, sí, por eso digo ambición política y en general, porque se puede dar cualquier cosa y los lugares son muchos. Obviamente depende de qué lado esté, de quién gobierne, de qué es, cuáles sean los resultados de las elecciones y un montón de cosas más, pero sí, en general, como ambición política me refiero en un puesto político. Coti, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio por si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales. Este es el momento. Yo soy bastante militante de la salud mental. En mi Instagram cuento un poco sobre mi historia. Mi Instagram es cotirossi-bajo. No mucho más que eso. Es también un tema muy importante para mí, tanto en los jóvenes como en general en el país. Así que nada, invito a seguirme y que vean un poco de lo que hago. También soy emprendedora, así que sigo apostando mucho por este país. Y no mucho más que eso. Una militante activa con muchas energías. Para doble chequear. Coti Rossi con doble S, todo Sí, junto, guión bajo. sí, En Instagram. en Instagram. Excelente. Coti, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas A vos. gracias. Gracias. Félix, vamos a hablar sobre Argentina y sus problemas, de alguna manera. La pregunta que está puesta en la pizarra hoy, la pregunta disparadora es, ¿quién es el culpable de esta Argentina? Para empezar, me interesa que me respondas como, ¿qué entendés por esta Argentina y cuáles pensás que son los principales problemas que tiene esta Argentina? Y que me des un tiempo en el cual vamos a hablar. Si los últimos 10 años, los últimos 20, los últimos 50, dame un tiempo, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas que ves? ¿Cómo lo ves? Mira, yo tengo 67 años y lo que te digo yo es no de esta Argentina ni no de quién es el culpable. La población ha perdido las ganas de estudiar, crecer, actitud ganadora. Eso lo ha perdido. Era mejor quedarse sentado en su casa sin hacer nada. Hay que cambiar la actitud para ganar. ¿Ganar qué? Ganar lo que uno le hace bien. Para mí eso es lo que hemos perdido nosotros. Tengo un par de preguntas, no sé cómo, qué tan apurado estés. No, ¿Estás como apurado? consultor, soy médico, estoy consultor. Félix, nada, cortite y el pie. Muchas gracias por hablar conmigo. Así es. Que andes bien, Félix. Éxitos. Muchas gracias por parar. Ramón, Nachito, ¿cómo andamos? mejor ahora que te veo. Ramón, querido, vamos a hablar sobre Argentina y sobre cómo llegamos acá, de alguna manera. La pregunta que está escrita en la pizarra es, ¿quién es el culpable de esta Argentina? Me interesa que empecemos por la segunda parte.
tenés la pregunta iniciadora, pero me interesa preguntarte qué entendés o qué periodo de tiempo vamos a usar y qué problemáticas principales son las que vamos a tratar, ¿sí? ¿Qué entendés por esta Argentina en esa pregunta? Uf, bien, voy a arrancar fuerte al medio, ¿eh? No te gusta hacer spoiler. Mira, bro, creo que la pregunta va referida a la actualidad, a la actual Argentina. Y todo, si querés, abarcamos toda la historia de Argentina. Porque, y la verdad que, y aparte somos todos responsables, cada uno de los argentinos, y hasta te digo, no argentinos son responsables de esta Argentina. Y causas, ¿no? De lo que hoy somos. Me interesa que lo limitemos. Vos vas a elegir el contexto en el cual vamos a tener esta discusión, Ok. pero me interesa que me des una limitación sobre cuáles son los principales problemas que se te vienen a la cabeza cuando escuchas la pregunta. ¿Quiénes son los culpables de esta Argentina? Esta Argentina implica como algo problemático, pero ¿cuáles son los principales problemas que ves que tenemos hoy? Bien. Después damos un tiempo en el cual vamos a tratar como, no sé, los últimos 20 años, los últimos 30, los últimos 50, Bien. y de ahí me decís, después vamos a ver quiénes son los principales culpables, pero problemas y tiempo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es mucho mejor si lo abarcamos desde la problemática, es más ordenativo, creo. Hay una teoría con la cual yo reniego un poco, que es esa teoría antropocéntrica de poner al hombre en el centro de todo, como fin último de las políticas públicas. Reniego un poco de esta idea, aunque si bien la acepto, que es toda esta visión liberal me refiero a liberal en el mejor sentido de la palabra, al principio, la primera olas liberales, que decían no, esto de poner al hombre en el centro de la escena. Y que sea el destinatario de todos los esfuerzos que hagamos como país y como... ¿A qué se refiere esto? Para mí, desde el nacimiento, la adultez y la vejez. Asegurar, digamos, dignidad en todo ese proceso y garantía de derechos y la mejor calidad de vida posible para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los que quieran habitar en el suelo argentino. Entonces, me parece que ese es el gran legado que nos ha quedado de nuestros padres fundadores, digamos, ¿no? Entonces, tener esta visión antropocéntrica te da por lo menos una hoja de ruta o por lo menos te da unos criterios por los cuales vas a ponderar la política pública. Vos después tenés la otra idea, digamos, de más principista, a lo mejor la sociedad como una consecuencia propia de la naturaleza y por lo tanto obedeciendo a leyes naturales, digamos, impuestas o exteriores al ser humano, que el ser humano solamente es una parte, digamos, de este todo y que habría que construir una voluntad superior, por así decirlo. Entonces vos tenés estos dos puntos de vista, que esta voluntad superior serían estos sagrados valores y principios, digamos, por los cuales está construida nuestra sociedad occidental, digamos, que son libertad, igualdad y fraternidad, qué sé yo. Lo pondría, digamos, dentro de ese marco. Ahora, si vos me decís, me parece que todos confluyen en una cuestión de, para mí, la principal problemática es una cuestión de educación, de calidad de vida, de trabajo y de jubilación o vejez. Si vos acomodás la etapa de la vida de los seres humanos en estos cuatro principios rectores, digamos, si no los podés garantizar, me parece que está fallando el Estado. O por lo menos fallando nosotros como sociedad y como dignos herederos de nuestros padres fundadores. Ahora, Dame dos toques, me estoy perdiendo, sí. disculpa. ¿Cuáles son los principios, los cuatro principios fundacionales? No, yo te estoy diciendo, la niñez, adultez y vejez, digamos, la etapa de la vida de las personas. Sí. Por eso te digo, de poner al ser humano en el centro, ¿me entendés? Sí, empezaste diciendo como que renegabas con esa idea, como que tenías tus problemas, pero Sí, ¿pensás sí. que es lo adecuado? También están las cuestiones ambientales, también están las cuestiones de otros seres vivos, también están las cuestiones de nuestra responsabilidad como especie, ¿me entendés? A eso lo que voy con algo superior, capaz. Eh, eh, pero bueno, Vamos a poner eso en la base, entonces, como estoy tratando de seguir tu razonamiento. Entonces, Sí. la idea es, estás poniéndose en la base. Un buen desarrollo de la niñez, la adultez, la vejez. Hay una en el medio, supongo, la adolescencia, no, X. bueno, sí, X. la juventud, digamos, la adultez y la vejez. Sí, niñez, Base. juventud, adultez y vejez. Sí, para mí esos son como cuatro... Es ordenativo esto, Nacho, ¿eh? Ahora, la niñez, el problema hoy en día es la alimentación.
los niños no están creciendo con los nutrientes necesarios. El cerebro necesita proteína y necesita nutrientes, digamos, para que se pueda desarrollar en su plenitud para la juventud. Una juventud que además no está teniendo una educación para mí de calidad, que también arrastra los problemas de la niñez y que encima tampoco está pudiendo encontrarse fuera de la educación o en su plenitud de su desarrollo como ser humano. Una adultez que no está pudiendo conseguir trabajo, que no está pudiendo conseguir, que no puede a lo mejor sostener a su vivienda familiar, a su grupo familiar, no está pudiendo encontrar un proyecto de vida o no ha encontrado un proyecto de vida. Y una vejez que le está pasando mal porque no tiene jubilaciones dignas. Entonces, la verdad que todo el resto de problemas que subyacen a estos me parecen secundarios. Si no podemos garantizar calidad de vida a nuestros habitantes, me parece que nada de lo que hicieron, como te digo, nuestros padres fundadores tiene mucho sentido. Entonces, esos son los principales problemas. Bien, si me ubicás a mí en la Argentina hoy en día, esos son los principales problemas. Y esa es la Argentina que yo estoy viendo. Esa es la Argentina que me está preocupando, que no le podemos garantizar un futuro a la niñez, un futuro a la juventud, una estabilidad a la adultez y una digna vejez, digamos, a los más ancianos. Dame dos toques. Entonces, me dijiste, en cuanto a la niñez, el problema que ves es la desnutrición, de alguna manera, y la falta de una buena educación. Creo que un poco lo hablamos ayer esto afuera de cámara. Una educación en búsqueda de la realidad y como contemplativa hacia la realidad, tratando de entender eso, sino de que estamos teniendo un sistema educativo que premia lo repetitivo, premia la memorización de contenido, que eso ya está obsoleto en el mundo de hoy porque existe Google y ChatGPT. Entonces, problemas de educación, problemas de nutrición en la niñez. Me hablaste de la juventud, de que no ve un futuro positivo, entonces no puede proyectar. También tenemos otro problema económico en cuanto que a nosotros, esto lo hablé con otra persona, sobre que somos la sociedad más rica en la historia a nivel sociedad occidental. Quizás en Argentina es más debatible porque tenemos una historia de hiperinflación, pero en líneas generales la gran mayoría de la sociedad puede acceder a un celular o a tecnologías que antes eran impensadas. Entonces somos las sociedades más ricas, pero no tenemos acceso a la vivienda. Entonces, volviendo a la juventud y la falta de proyección, no pueden tener una vivienda y no tienen un trabajo estable para poder mudarse a edad temprana de la casa, sino que tienen que ir comprando la heladera, lavar ropas, mudarse pasados los 25, a veces pasados los 30 de la casa. Entonces ahí tenés el problema de la juventud. Después la adultez, como cómo pones un plato de mesa un plato de comida en la mesa, siendo adulto, cómo mantenés a tu familia y cómo podés tener un buen estilo de vida sin tener el culo en la mano. Y la vejez, bueno, nos la venimos culiando hace un montón. Y si no querés tener una familia, ¿cómo tenés una prosperidad o cómo alcanzás tu vida adulta en su máximo esplendor, digamos, con la flor ya madura, para alcanzar aquello que a lo que vos te falta, digamos, para estar en plenitud, en completitud, ¿no? En armonía con uno mismo también. Bien, creo que lo que ata a casi todo lo que estamos hablando fuera de la educación son problemas económicos, como si hay plata, Yo lo creo. dame dos toques Sí. y decime si estoy equivocado. Si hay plata, vas a poder alimentar a los niños. Si hay plata, los jóvenes van a poder proyectar y como tener un trabajo y poder avanzar económicamente. Los adultos van a tener una tranquilidad y una estabilidad, van a poder poner comida en la mesa para la familia si es que tienen familia, o si no, si quieren ir de viaje, hacer lo que quieran con su adultez, también lo van a poder hacer. Y los viejos van a poder tener una buena jubilación. Ahí tenemos un problema demográfico, pero ponele. Como a eso veo que todo, como que la plata resolvería todo eso, o una estabilidad económica resolvería eso, menos la educación. La educación hay que reestructurarla y no tiene que ver con la plata. ¿No? No. ¿No es esa la raíz del problema? Bueno, O sea, necesito que apuntemos como, dame 1, 2, 3, 4. Estos son los problemas que vamos a tratar. bueno, para mí no es una cuestión de dinero. Que todo siempre se puede reducir a una cuestión de dinero, ¿no? Es reduccionista, al fin y al cabo, o simplista. Yo entiendo que la economía se encarga de esto, además, del manejo de recursos para destinar a fines. O sea, está la economía presente, sí, pero trasciende a la economía. Y ahora sí, si querés, vamos a eso, a los puntos. Yo creo que poniendo estos ejes en el centro, vos tenés ahí una cuestión de institucionalidad, de soberanía, de ejercicio de democracia y de... yo creo de una cuestión de... es que es bien sistemático, amigo. Un Estado es igual que el mercado, somos todos. ¿Bien? O sea, el Estado y el mercado somos todos.
Todos somos del Estado, todos... ¿Qué es la Constitución? Un reflejo de la sociedad. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es un país? Si no tiene habitantes, si no tiene población, es solamente un territorio. Entonces, al fin y al cabo, todos los componemos a un Estado, a una sociedad, en este caso la sociedad argentina, la nación argentina. Entonces, es un poco la responsabilidad de todos también construir ese futuro. Estas son las cosas que yo creo importantes. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas a lo mejor creen que estas cosas no son importantes, o a lo mejor hay que resolver otras cosas, o por lo menos diferimos en los medios. Yo creo que el medio, ahora, para alcanzar este objetivo, que es lo que te digo, niñez, juventud, adultez y vejez, para llegar a eso necesitamos primero tener mecanismos viables para ponernos de acuerdo entre todos, para poner estas cosas en el centro y tener mecanismos saludables donde siempre se priorice eso y no haya desvío del interés para intereses privados. ¿Bien? Bien. O por lo menos intereses de unos pocos. Hoy en día nuestro sistema político es plutocrático, que es una deformación, digamos, de la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos. La plutocracia es el gobierno de muchos, que siguen siendo pocos, que están acomodados en un montón de grupos de poder y que, bueno, y yo creo que esos grupos de poder dificultan muchas veces los intereses de esto. Creo que terminamos destinando recursos que producimos como nación a cosas que no son a lo mejor prioritarias, teniendo en cuenta la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Un par de cosas. Sí. La primera es que lo vamos a dejar como algo tangencial y queda para otra conversación quizás, esto de la diferencia entre Estado y nación, porque estoy de acuerdo con que todos somos la nación, no estoy de acuerdo en que todos seamos el Estado. Hay un clip, un video cortito de Alex Kaiser, chileno, Sí. que habla de no somos el Estado, por eso la Constitución nos garantiza derechos a los ciudadanos frente al Estado, por si hay algún tirano, que esos derechos siguen siendo inherentes al ciudadano y de igual manera. Entonces, como estoy en desacuerdo con que todos somos el Estado, decirte eso primero. Pero bueno, X, queda pendiente. Lo que sí me interesa tratar de agarrar la diagnosis que me estás tirando. Entonces, el principal problema que ves es que no nos podemos poner de acuerdo porque el sistema no nos está dejando ponernos de acuerdo por el sistema plutocrático en el cual estamos insertos. Sí. ¿Ese es el principal problema? Sí, 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 definitivamente. Y con todo lo que ello conlleva después, ¿no? La deformación de la educación, la deformación, digamos, de el destinar los recursos verdaderamente a alimentar niños y argentinos, ¿no? Que me parece que va a generar más riqueza que si lo vendemos en el exterior muchas veces. No hay que impedir tampoco el comercio exterior, pero me parece que también hay que priorizar la cuestión de acá, ¿me entendés? No puede haber niños cagándose de hambre mientras nosotros vendemos alimentos a otra parte del mundo, ¿me entendés? Para mí, qué sé yo, Nacho, esto es una cosa que es bien subjetiva además. Pero bueno, qué sé yo, hay un problema ahí sobre la generación de empleo, hay un problema ahí sobre la cuestión de las jubilaciones, las cajas de jubilaciones, los quebradas que están y realmente nunca hemos podido, no sé si en algún momento, creo que en algún momento en la historia argentina, contadas veces con los dedos de la mano, hemos tenido algún tipo de poder decir de que hay jubilaciones dignas, ¿me entendés? Más o menos acordes a lo que la gente aporta y lo que la gente recibe en las jubilaciones. Y eso también son cuestiones de decisiones políticas, el poder retroalimentándose a sí mismo, ¿me entendés? Entonces yo creo que para mejorar el todo hay que mejorar las partes. Yo creo que sí, empezamos ya de la niñez, empezamos a tener mejor calidad de educación en la juventud, tenemos mejor desarrollo de empleo en la adultez, vamos a poder generar mejores políticas en un futuro y poder garantizarle estabilidad durante toda la vida de las personas. Y me parece que eso es lo verdaderamente importante, porque de este mundo no nos llevamos nada, hermano, ¿me entendés? Somos una anécdota en la historia universal. Y la verdad que lo mínimo que podemos hacer por el que tenemos al lado es que a lo mejor pueda vivir bien, ¿me entendés? Que pueda vivir dignamente, ¿entendés? Ese para mí es el objetivo final. Después, todo lo que subyace alrededor de eso, distintas formas de llegar a eso, para mí si no tienen ese poner al hombre en el centro del todo, me parece que nunca lo vamos a lograr. Por eso yo te digo que reniego, porque al mismo tiempo también entiendo mi responsabilidad como sapien, del mundo en el que vivo, de la especie que me rodean, de mi, digamos, de que soy parte, digamos, de un universo y de que hay que pensar, digamos, también un poco más allá solamente del ser humano.
¿Entendés? Porque si no, o sea, ¿qué fin no justifica los medios? ¿No? Si no tenemos un buen fin, nunca los medios van a estar justificados. Te voy a confesar. Me, Decime. me estoy frustrando un poco porque no lo estoy siguiendo, amigo. Me dijiste entonces, estoy queriendo señalar 2 o 3 problemas para que trabajemos desde ahí. Me estabas hablando de que es algo sistemático. Sí, Me sí. mencionaste un par de cosas también. No sé qué tanto lo estabas tocando de frente o del costado, esto de los intereses privados. Creo que no te referías a que esté mal que haya intereses privados, sino como hay gente que pone sus intereses personales o su beneficio económico y monetario personal en vez de poner a la nación como una prioridad. Entonces, y estamos hablando Sí, sí. particularmente de corrupción. Entonces, como, no sé si ese es un problema principal que ves en No, no solo este. de corrupción. Son muchos problemas, amigo, pero como te digo, como Sí. necesito que me. Soy una persona que le gusta hablar largo y tendido, pero creo que necesitamos llegar al punto en el cual necesito que me apuntes 3, ponele. Como esto y esto. Bueno, Y arrancamos de ahí. educación, trabajo y seguridad social. Seguridad social te referís a. Todo el sistema previsional argentino, sistema jubilatorio, sistema de pensiones, sistema de subsidios, de ayuda social. Yo ya te dije que no soy partidario para mí de la ayuda social en dinero líquido, para mí tiene que ser en especie. Para mí las cuestiones laborales no estamos pudiendo generar puestos de trabajo, eso me parece también un problema. No estamos pudiendo generar marco de trabajo que satisfaga tanto al empleador como al empleado. Eso es un gran problema. Tenés todo el sistema sindical captado en unas pocas manos feudales. No está la democratización de los sindicatos. 1983, 1984, diciembre se plantea la ley Muchi, la tiran abajo los sindicalistas en pacto cívico-militar. Después, todo el intento de reforma de democratización de los sindicatos, como lo tienen virtuosos ejemplos de países de Europa, no se han podido aplicar por un privilegio de unos pocos que llevan 27 años en poder dentro de los sindicatos. Después tenés la modernización de la matriz productiva del país. No tenemos un horizonte claro de la matriz productiva que queremos. Para mí tiene que ser una cuestión más cerca de Nueva Zelanda, explotar los recursos naturales, generar maquinaria, mejor maquinaria nacional que se pueda, digamos, y se haga un círculo virtuoso dentro del país, importar cerebros, necesitamos gente que venga a pensar al país de forma productiva para generar empleo, para generar igualdad de oportunidades. Necesitamos un sistema educacional que prepare mejor a los pibes, con más herramientas. El problema es en 1994 se delega desde Nación a las provincias el sostén del sistema educativo, del sistema de seguridad y del sistema de salud. Provincias pobres se tenían que hacer cargo de salud, educación y seguridad, mientras provincias ricas ya lo podían hacer mucho mejor que las provincias pobres, y encima con un sistema de coparticipación paupérrimo, digamos, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo y desde la reforma del 94, desde que se tiene memoria en este país, nunca hemos tenido un sistema de coparticipación decente. Entonces, provincias pobres, que el gobierno neoliberal de Carlos Menem, digamos, le echó por la cabeza los sistemas de salud, seguridad y educación, fragmentó el sistema de educación. Entonces, un chico de Chaco no aprende lo mismo que un cordobés, un chico de Santa Fe no aprende lo mismo que uno de Santa Cruz, y uno de Tierra del Fuego no aprende lo mismo que uno de Jujuy. No tenemos un norte en el sistema educativo. Ese es el problema. Yo no, me chupo un huevo si vemos la mariposa y la fragmentamos y la volvemos a. Me chupa un huevo la mariposa. A mí me interesa que los pendejos sepan pensar por su cuenta y que tengan herramientas para el día de mañana entender el mundo que los rodea. ¿Entendés? Y para eso, a veces hay que sentarlo a los pendejos a hacerla y escribir y enseñarle idiomas y enseñarles los números y enseñarles las fórmulas matemáticas. Yo no reniego de nuestro sistema educacional. Es lo mejor que supimos conseguir. Y gracias a Dios es público público y gratuito tenemos. Gracias a Dios, ¿me entendés? Y ahora vayamos por más, ¿me entendés? Es poco ambicioso nuestro sistema educativo. No veo grandes marchas ni movilizaciones para garantizar que en todas las aulas haya un televisor, haya una computadora, haya wifi, que podamos generar una base de datos a nivel nacional de información verídica para enseñar a los pibes en la escuela, de generación de contenido, para que mostrarlo a los pibes en la escuela, para que sepan cómo funciona el sistema financiero, para que sepan cómo abrir una caja de ahorro, para que sepan cómo negociar un contrato laboral, para que sepan cómo
no sé, boludo, en Estados Unidos hasta le dan licencia de conducir a los pibes, ¿me entendés? Somos poco ambiciosos para el sistema, me pongo de pie por el sistema educativo argentino, boludo, porque hay un colegio en cada pueblo, porque hay qué sé yo, amigos, siempre va a haber una vocación de enseñar y de aprender, que no hay espíritu más patriota que enseñar y aprender. Entonces, tenemos todo, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Nos pasamos discutiendo pelotudeces de qué mierda dijo la secretaria de no sé dónde, la ministra de no sé cuánto y el otro boludo, y no miramos a los guasos que son inteligentes que están en este país, que están pensando un país y que están debatiendo cómo hacer un sistema de educación que valga la pena, ¿me entendés? Y nos pasamos dándole bola a un montón de boludeces, porque confundimos la política con puterío berreta, porque nos acostumbramos a ver la política como vemos Gran Hermano y nos olvidamos de que estamos hablando de personas de carne y hueso que nacen, se tienen que alimentar, que crecen, que necesitan una juventud digna, que se hacen adultos y necesitan sostener a su familia y que se hacen viejos y no tienen jubilación. ¿Entendés? Y ese es el gran flagelo a las personas de este mundo, porque esa pobreza se retroalimenta. Cuando no tenés condiciones que integren esas 4 fases de la vida, se sigue replicando los defectos de este país. Dejamos de ser tolerantes, se bajan, o sea, no sé, amigo, yo posta que dejamos de pensar profundamente al país. Ok, me dijiste, los principales problemas que ves que nos trajeron hasta acá, que tenemos hoy por hoy, estos problemas siguen estando vigentes, me dijiste la educación, me dijiste el mercado laboral, y me dijiste el sistema previsional. Sí, el sistema de seguridad social. Bien. Par de cosas. Creo que, déjame ver porque un poco ya me lo fuiste respondiendo, me dijiste entonces, como que ves que en el sistema educativo no se escucha a personas idóneas que quieren reformarlo, que por ahí está tardando más tiempo del cual debería, como que ya... Poco ambicioso. Y me dijiste que es poco ambicioso. Poco ambicioso. Y encima, ¿sabes por qué es poco ambicioso? Por interés de unos pocos. Porque los principales prestadores de educación privada en este país es la Iglesia Católica. Entonces hay muy pocos que están frenando las reformas verdaderamente necesarias que necesita el sistema educacional y quieren seguir metiéndole la Biblia por la oreja a los pibes. Cuando verdaderamente necesitamos que los pibes tengan mejor calidad de vida el día de mañana, ¿me entendés? Ok, bien. Sistema educativo, me dijiste eso que es la causa, como los culpables. Bien, los culpables que ves ahí es principalmente la Iglesia Católica. Sin duda. Ok. La educación, Sí. el Opus Dei, la Iglesia Católica. Ok. No tengo idea, amigo. Como que ahí me agarré. No, la mejor. Me tengo que informar porque No, es una rosca no tengo tremenda. ni idea de lo que estás hablando. Es una rosca tremenda, amigo. No te puedes hacer una idea. En términos de el mercado laboral, ¿a qué lo atribuís al quilombo que hay? Me dijiste un poco, me parece muy sensato, al sistema sindical. Me dijiste, entonces, ¿cómo? Y el sistema de contratación laboral, la ley de contrato de trabajo está muy desactualizada. Para mí tenemos que apostar al sistema como España ahora con el contrato TRADE. Me gusta mucho las cargas que se le ponen al empleador y los aportes que tiene que hacer el trabajador. Entonces dirías, los principales culpables de tu forma de ver las cosas son la legislación, es el fallo del poder legislativo para ordenar. No, de todo el sistema. Porque no hay un poder judicial instruyendo al poder legislativo, no hay un poder ejecutivo que tenga ganas de discutir las cosas a fondo y no hay un sistema legislativo que sea verdaderamente independiente o autónomo y termina siendo un circo, digamos, las sesiones del Congreso. Ok, entonces es un fallo del sistema que el mercado laboral esté como está. Porque nadie le pide además eso al Estado, ¿viste? Nadie le pide estas cosas, nadie. Y me dijiste el sistema previsional. ¿A qué atribuís los problemas del sistema previsional? A un mal manejo que han tenido todos los presidentes del 86 hasta la fecha. Que me parece y muchos, me parece, es una caja muy tentadora. Y aparte ocupa gran parte del gasto del Estado. El Estado, hoy en día, la función básica es pagar jubilaciones. ¿Entendés? O sea, el gasto de PBI que tenemos es pagar jubilaciones prácticamente. Y pensiones. Entonces, y aún así no alcanza. Mirá vos. Bien, dame 2 toques. Bien. El país es un quilombo. Multifacético. Pero ahora estamos tan mal. No, dame 2 toques, no sé. Pero me interesa preguntarte porque uno de los 3 problemas principales que ves es, bueno, el mercado laboral, la educación. Ponle que saliste con una buena educación y saliste como relativamente teniendo un pensamiento medianamente libre, ¿sí? Ponle que no te adoctrinaron y como saliste pensando
mínimamente, perfecto. Sobreviviste al sistema educativo. La etapa de tu vida laboral. Un quilombo, como hay mucha gente que no está pudiendo conseguir trabajo, que le cuesta conseguir trabajo, su primera opción, su primer trabajo no lo consiguen porque no tienen experiencia, y cómo voy a tener experiencia si no me das trabajo, entonces como, bien, X. Y después tenés el sistema jubilatorio, que es un quilombo, y esos ya son problemas demográficos, amigo. Y a mi entender tiene sentido lo que apuntaste, que es a través de varias gestiones y de varias presidencias han metido la mano en la lata, y eso hace que los jubilados estén cagados hoy, pero al mismo tiempo hay más jubilados. Uno, se están jubilando más temprano en términos de porcentaje de vida, por ejemplo. No tengo el dato exactamente, pero vamos a decir, cuando se puso el sistema jubilatorio, la gente se moría un par de años después de que empezaban a comprar. Ahora es una década y media, 15 años después se mueren. Entonces, como tenés que pagar a gente que dejó de trabajar por mucho más tiempo, y cada vez tenés menos niños menos gente joven para pagarle a más gente adulta, porque se está invirtiendo la pirámide demográfica. Ahora, vos tenés 23 años, ¿verdad? Sí. Yo tengo 26. Hay mucha gente joven en Córdoba, por ser una ciudad de estudiantes y universitaria, pero en el país, vamos a decir, hay menos jóvenes que adultos, pero hay mucha gente joven. Esto no estaba programado para preguntártelo, pero me parece muy relevante. ¿Pensás que hay algún tipo de resentimiento generacional en términos de nosotros estamos teniendo que pagar las consecuencias de los adultos que no tuvieron la responsabilidad de darnos un mejor país, que se quedaron en su casa, perro? Y vos me decís, bueno, habrá alguno que sí hizo todo lo posible y falló, y como estaba luchando contra un sistema que, no sé, Favaloro, ponele. ¿Entendés? Como, bueno, el chabón ese le pegó hasta los 77 y como le metió huevos. Perfecto. Como, aplausos para Favaloro. El resto de personas que estaba haciendo, clavándose la paja y como diciendo, bueno, prefiero mi seguridad antes que la libertad y un mejor futuro para mis hijos, porque ahora somos nosotros y las próximas generaciones que están naciendo ya con deuda, amigo. Sí. Están naciendo con deudas a pagar Sí. por la deuda que estamos tomando consistentemente para no defaultear y para no caer en hiperinflación. Entonces, ¿pensás que hay una quizás justificada resentimiento generacional? ¿Lo ves con tus amigos? ¿Lo hablas con tus amigos? ¿Ha habido alguna conversación? ¿Hay algún indicio de que haya tal cosa como los viejos nos dejaron de cara? ¿O soy yo, culo, que estoy enfermo mentalmente? ¿Cómo lo ves? Y lo que se cuestionan un poco, sí, el resto del 90% de los jóvenes, no, por desgracia ni siquiera le pregunto, che, ¿pensás en tu jubilación? Claro, no existe. No pensaste en aportar. Y no existe, ¿me entendés? Entonces, hay algunos que sí, lo que a lo mejor sí, en algún momento se acuerdan que en algún momento tienen que hacer aportes, sí, ¿viste? Piensan en eso, pero te diría que el grosso no. Vuelve hoy gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Ese es el problema, boludo. Eso es lo que me hace hervir la sangre. De que hay gente adulta que cree que tiene voz de voto, amigo. Que cree que nos puede venir a decir como, no, no, el país vos no tenés idea, hay que adoctrinarte de la manera en la cual yo creo. Y lo que sea que hagas, no te des chance, no entendés nada. Maestro, vos nos diste el país como está. Entonces, bueno, yo estoy ahí, quizás. Yo trato de ser agradecido, amigo, porque gracias a Dios, como tenemos el país que tenemos, y me eduqué en esta provincia, en esta ciudad, y fui educado, como nacido y criado en Córdoba. Pero veo eso, amigo, ese poco deseo de que este país esté mejor. Entonces me hace enojar mucho eso. Pero bueno, trato de mantener balanceado trato de mantener en jaque mi resentimiento, porque creo que hay razones para resentirte y siempre van a estar. Con la generación pasada, con el mundo, con la vida. Existe. Está adentro nuestro. Pero al mismo tiempo trato de ser agradecido de, bueno, tenemos lo que tenemos. Decime. No. Comparto esto, lo que vos decís, hay que ser agradecido. Hay un poema muy hermoso, se llama Los Justos, me parece que de Borges. Mirá, Los Justos, sí, creo que de Borges. Muy lindo. Y yo creo que están ahí. Las personas que piensan como nosotros, Nacho, están ahí, están calladas, están tomándose un café, están jugando una partida de ajedrez, como dice el poema. Y bueno, y gracias a ello estamos salvando al mundo. Entonces, vos tranqui. Yo creo que estamos mucho mejor que antes, y ha sido gracias a muchas personas justas que ha habido en la historia. Como también hay muchas personas que nos han llevado un poco a la miseria. Pero no hay que enojarse intergeneracionalmente, porque nuestros pares también, nuestros amigos, toda nuestra generación también se va a equivocar. La generación que viene se va a equivocar, todos nos vamos a equivocar. Pero bueno, lo importante es intentarlo, ¿me entendés? Yo no reniego con los viejos que a lo mejor quieren venir a enseñar, a querer enseñarte o algo, porque es una realidad que ellos de alguna u otra forma vivieron más. Y solo por eso merece respeto.
No sé. Respeto, y no te digo tolerancia, No sé, respeto. no sé, porque por ahí que tengas más años no significa que viviste más. Pero aprender de sus errores. No, más vale. Pero esto, hermano, esto de... Creo que es Benjamin Franklin, que dice como... No sé si el pueblo o las personas que busquen seguridad en vez de libertad no tendrán ninguna de las dos. O no serán merecedores de ninguna de las dos. Sí, sí, Y sí. creo que es eso, amigo. Todo bien con el que se queda jugando ajedrez. Pero tenés una responsabilidad por tus niños, de alguna manera. ¿Entendés? Entonces creo que hay muchos que dijeron, no, bueno, como va a estar todo bien y voy a educar a este pibito. Y como no se preocuparon en el macro. Y nos cogieron por muchas décadas. Entonces, bueno, todo bien, quedar pendiente. Me dijiste los problemas, los estamos hablando, me dijiste un poco los culpables de alguna manera, me dijiste no somos lo suficientemente ambiciosos sobre el sistema educativo, me dijiste que uno de los principales culpables en ese sentido es la Iglesia Católica y el Opus Dei, me dijiste sobre el sistema previsional de malas gestiones consistentemente de Y también los presidencias. kirchneristas, perdón. La educación, los kirchneristas también. Grandes responsables, listo, muchas gracias. Y Y un me, par de di- funcionarios macristas también. y me dijiste también sobre Y el... hablar de los menemistas. Dame dos toques. Amigo. Listo, perdóname. Sobre el sistema laboral, sobre el mercado laboral, me dijiste, hay un problema de los sindicatos que hace años que se debería haber arreglado y todavía no se arregló. Perfecto. Tenemos un poco de diagnosis. Me interesa preguntarte, y ya creo que vamos como en la segunda mitad, terminando la entrevista, ¿cómo contribuiste vos a que el país esté como está? Para bien y para mal, ¿no? Pero me interesa preguntarte, ya que estamos viendo el lado más vacío del vaso, ¿cómo contribuiste vos para que este país no esté mejor? Bueno, este poema de Borges empieza quien cuida su jardín como quería Voltaire. Y yo creo que es eso, amigo. Yo me ocupo de lo que puedo ocuparme. Trato de lo que me puedo ocupar, trato de siempre tener esto en la cabeza y actuar de la mejor forma que me sale. Y para bien o para mal, tratar de hacer y mejorarse a uno mismo constantemente es lo único que se nos puede pedir. Es lo único que le pedimos, es lo único que se pide. Mantener tu jardín como Voltaire. Cada uno cuida su jardín, cada uno se hace cargo de sus acciones. Somos lo que hicieron de nosotros, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Si hoy en día el país está como está, es por lo que hacemos como argentinos y es por lo que hace cada uno de los argentinos dentro de su jardín, dentro de lo que le compete. Eso lo estoy preguntando a vos, como particularmente vos, por acción o por inacción, ¿cómo contribuiste a que este país esté así, como está, con estos problemas que mencionamos? Viviendo, Nachito. Viviendo, simplemente viviendo. Yo vivo, a mí me gusta la política, me trato de involucrar en estos temas en profundidad, pero porque me gusta. No le voy a pedir a nadie que se involucre en política, porque cada uno se hace cargo de su jardín. Entonces, nada, y al que no se involucre en la cosa pública, al idiota, como decía los griegos, el que no le importe la política, digamos, bueno, es libre de hacerlo, es libre de que no le importe la política. Pero bueno, no joda, ¿me entendés? O sea, cuida tu jardín. Y me parece que de eso se trata todo, amigo, de tratar de generar mejores ciudadanos. Yo la verdad que lo que he hecho y he tratado siempre que he tenido a alguien al lado que ha necesitado algo, traté de ser sensible con ello, trato y trataré de ser más sensible con las personas que verdaderamente más lo necesitan. Trato de, no sé, amigo, de mejorarme para mejorar mi entorno. Trato de ayudar cuando alguien necesita ayuda. Trato de escuchar cuando alguien necesita decir algo. Trato de responder cuando alguien pregunta. Y trato de abrir las puertas cuando alguien llama a la puerta. Entonces, nada, me parece que con esos principios, viviendo honestamente, no dañando a nadie, es lo único que hago. Y hay muchas veces uno daña, muchas veces uno actúa injustamente, muchas veces nos equivocamos, pero lo importante es que la equivocación no valga más que todo el resto. Me interesa que proveas una visión sobre un país que te gustaría dejarle a tus hijos o a tus sobrinos o a las próximas generaciones. ¿Qué tipo de país te gustaría dejarles y cómo se ve ese país? Uf, Argentina. Argentina. Sí, consideramos que todavía se llama Argentina y que no destruimos lo que tenemos. Me encantaría un país con muy buena educación, coleado. Me encantaría aulas hermosas, boludo. Hoy, antes de venir para acá, estaba pensando qué fea que son las aulas. Viste, son todas cuadradas, los bancos así todos cuadriculados, qué sé yo. Me gustaría que crezcan, que la educación no sea, crezcan en un país donde la educación no sea algo así como
medio choto, sino que los pibes posta vayan con ganas de ir a la escuela, ponele. Me gustaría ver un país así. Me gustaría ver un país con, no sé, boludo, con oportunidades para todos, pujante, vanguardista, con tecnología, con ciencia, con, con mucho, eh, con muchos espacios libres, verdes, para que las personas puedan esparcir, pensar libremente, donde no haya autoritarismo, amigo, no sé, fantasía o realidad, qué sé yo. Pero lucho para eso, amigo, para que tengan un futuro digno y una vejez con seguridad, qué sé yo, que puedan apreciar las maravillas del universo, amigo, que puedan sentir lo que siento cuando uno huele una flor, cuando uno ve a los niños, qué sé yo, no sé, amigo. Hay que aprender de esa, qué sé yo, cuando disfrutamos de esas pequeñas cosas de la vida, cuando nos damos cuenta de lo que somos, qué sé yo, creo que la vida tiene otro sabor, es mucho más bella. Ok, entonces, una educación que dé ganas de ir a la escuela. Sí. Me dijiste una mejor vida para los argentinos y me dijiste también Oportunidades, sí, sí. Los oportunidades salarios. y libertad, me dijiste de alguna manera. Como el tener la Libertad. libertad y que como mantener Más la... igualitaria, más libre, más justa. Bien, ¿cuál es tu compromiso? ¿Qué vas a hacer para que eso pase? ¿Qué está dentro de tu capacidad de acción y qué es lo que estás dispuesto a hacer para que eso pase? Estudiar y trabajar. Mucho, muy duro. Tratar de estudiar mucho, trabajar mucho, trabajar para las personas que lo necesitan. Y, y qué sé yo, boludo. Tratar de dejar mejores personas o un mundo un poquito más prolijo de lo que yo lo encontré. Eh, con más oportunidades, con un institucionalismo mucho más fuerte, con eso, con instituciones más sólidas, con más credibilidad en todo. Creo que todo al fin y al cabo se basa en si uno cree o no cree, ¿viste? ¿Qué sé yo? Creer en las cosas valiosas de la vida, para mí eso genera mejores condiciones acá en el plano terrenal, digamos. Si uno puede generar mejores, instalar esas grandes virtudes acá en el mundo material, si uno puede traer lo mejor del mundo inteligible al mundo sensible, me parece que de eso se trata. Eh, Así que bueno, no sé, amigo, es muy, muy abstracto. Todavía queda mucho, hay que ver. Yo creo que a mí me gustaría estar en el lugar indicado cuando se necesite de mi presencia y pondré todo lo que hay que poner, digamos, para garantizar ello. Prepararme para en el día de mañana nosotros vamos a hacer lo que están tomando las decisiones en lugares de decisión, heavies, que hoy en día hay gente vieja, digamos, que en algún momento va a dejar esos lugares y vamos a tener que nosotros agarrar la posta como generación y, y hay que estudiar mucho para cuando ese momento llegue y tener mucha espalda, estar muy capacitado, tener muy bien alineado los chakras, tener, por así decirlo, ¿no? Tener muy bien alineados los pensamientos, las ideas, tener el ego muy bien en su lugar y estar preparado, amigo. Uno nunca está preparado, pero me parece que la batalla siempre hay que darla. Y hay gente que no quiere que esto suceda. Hay mucha gente que no quiere que esto suceda. Estoy convencido de ello. Así que, bueno, hay que dar la lucha, hay que luchar, Nachito, para los que no vengan. Hay que luchar por los que no pueden luchar. Ramón, eso ha sido todo por hoy. Me interesa verte ese espacio. Si querés que te encuentren por redes sociales, si querés promocionar algo, este es el momento. Por ahí, Juventud Radical, _3RA y el Monchi.sz, _SZ. Me pueden encontrar en Instagram. Ramón, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu Gracias a tiempo. vos por tu pregunta. Gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Facu, vamos a hablar sobre Argentina y sus problemas. La pregunta que está escrita en la pizarra y la pregunta disparadora de alguna manera es: ¿quién es el culpable de esta Argentina? Para empezar, me interesa preguntarte qué entendés por esta Argentina, cuáles son los principales problemas que tiene esta Argentina y un rango de tiempo quiero que me des, ¿sí? Como los últimos 20, 30 años, 20 años, 30 años, 50, los que a vos te parezca, para que hablemos sobre ese rango de tiempo y los principales problemas. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, a ver, si tenemos para definir algunos parámetros para hablar. A ver, si vamos a hablar de los problemas de Argentina, bueno, el primer problema, que a veces parece que no estuviese presentando latente, inflación, los problemas típicos de la economía, básicamente, alta inflación, imposibilidad de acceder al crédito, ¿qué más? El no acceso a, por ejemplo, a los productos de afuera, por ejemplo. ¿Qué más?
los estrafalarios precios que tenemos que pagar por los productos acá en Argentina, que en el resto del mundo quizás esos temas ya están como que aunados. Después por otra materia, por otros temas, también se puede analizar, por ejemplo, el tema de la violencia y la seguridad, por ejemplo, pero yo lo analizo más el tema de las fronteras, por ejemplo, que es un problema que ha estado siempre latente, la porosidad de las fronteras, básicamente, en materia de drogas, de personas, básicamente, el tráfico humano, los inmigrantes ilegales, por ejemplo, que es un tema que no se ahonda mucho, pero también es que es muy interesante, más por los problemas que están teniendo algunos países vecinos, como puede ser Bolivia y su posible guerra civil, por ejemplo. ¿Qué pasaría en un supuesto de guerra civil en Bolivia? Ese tema. Después, tanto seguridad interna no veo mucho, obviamente hay algunos focos calientes como puede ser claramente las fronteras y claramente algunas ciudades claves como Córdoba, algunas zonas de Córdoba, Rosario, principalmente Rosario y todo el tema que ha tenido con los narcos básicamente. No voy a ahondar mucho en ese tema, si bien no lo destaco, porque Argentina no es un país que tenga tantos niveles o problemas de violencia, entendiéndose por homicidio cada 100.000 habitantes. Sí, quizás tiene problemas, por ejemplo, en materia de robo, hurto y todo eso, que estaría bueno hablar. Eso son dos problemas, ahí tenemos dos problemas. Y después, bueno, el resto de los problemas, eso sería como lo más importante porque Argentina, bueno, goza de no tener problemas entre las personas. Yo considero que el pueblo argentino es sumamente xenofílico, por lo tanto puede llevarse muy bien con el que viene de afuera, con el que se quiere integrar en Argentina, y entre los argentinos, entre todos nos llevemos bien, aunque a veces parece que no hubiese una unidad nacional, sí la hay, básicamente. Eso como ahondar, básicamente, los temas más importantes. Después, en tema de espacio, tema de tiempo, yo diría que podríamos poner desde comienzos del siglo XIX, la caída del gobierno de Irigoyen en adelante, básicamente, como la decadencia del Estado argentino, básicamente. Porque hablar de los orígenes del problema de la Argentina es medio impropio, o sea, vos necesitas por lo menos tener un Estado ya establecido, de los orígenes. Argentina llevó muchos años establecerse como Estado-nación, primero estaban las provincias, después el Estado. Así que yo diría más o menos del gobierno de Irigoyen en adelante, básicamente, la década infame. Entonces, desde principios del siglo pasado hasta acá, pensás que los principales problemas han sido la economía ¿Sí? y la seguridad nacional. Y me hablaste en dos términos, me dijiste como la seguridad del día a día, como la inseguridad de que te puedan robar o de que te El puedan... ciudadano a pie de caminar y básicamente te arreglen el celular, los famosos robos piraña o los robos de pequeña envergadura, básicamente. Y también mencionaste la seguridad de nuestras fronteras Sí. y el hecho de que no estén seguras. Y es impresionante, o sea, como la importancia que tiene eso no puede ser subestimada, porque si no tenés fronteras no tenés un país. A ver, estamos Entonces, hablando no solamente de las fronteras, los recursos hídricos, los recursos naturales, por ejemplo, las millas náuticas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la pesca, por ejemplo. Muchos temas, o sea, hay muchos temas. banco. Sobre estos principales problemas que mencionaste, que son la seguridad y la economía, ¿quiénes pensás que son los principales? Creo que por ahí es un periodo de tiempo bastante grande el que elegiste, Sí. pero lo vemos como a vos te parezca. ¿Cuáles son los principales culpables o principales actores que contribuyeron a que los problemas no se solucionen o siguen existiendo? Bueno, el principal problema, o sea, los que contribuyeron a los problemas, básicamente, de la República Argentina son, primero, los políticos propiamente dicho, básicamente. A ver, hay que entender como qué es un político, ¿no? No estoy hablando del presidente de turno, del gobernador, el intendente de turno. Además de que ellos son los responsables, también son responsables todo el séquito de personas que lo rodean, básicamente, y también un poco la sociedad, por no hacer quizás autocrítica o a veces olvidarse de la historia, básicamente. Hay un gran dicho que dice, tratando de tropezar todas veces con la misma piedra. Bueno, Argentina se tropieza con la misma piedra, es un ciclo, básicamente. Che, ¿cuántas veces nos podemos tropezar con el mismo problema o con los mismos problemas, básicamente? Y por otro lado, digo, los políticos, básicamente, por no entender, por ejemplo, cuestiones como políticas de Estado. Che, mirá, tenemos que armar una política de Estado, que sería básicamente una política que dure en un largo periodo de tiempo. O sea, presidente A gobierna, muere. Viene presidente A, gobierna, muere. Viene presidente, gobierna, muere. Hasta llegar, no sé, a la quinta generación, pero que esa política de Estado se haya mantenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso ahonda en que en los intereses nacionales. ¿Qué se debe entender como los intereses nacionales? Toda aquella cosa que pueda beneficiar al pueblo, básicamente. O sea, el Estado-Nación. El pueblo, el Estado-Nación. Continuando con el tema, básicamente, yo creo que uno de los principales problemas es que, básicamente, yo tomo el comienzo del siglo, básicamente, del siglo XX, porque ya más o menos Argentina estaba ya establecido como un Estado, básicamente un Estado-nación, ya tenía su propia soberanía garantizada, básicamente, y además que tenía reconocimiento internacional, que eso es esos son los elementos más o menos que tiene que tener un Estado, no solamente en su faz interna, sino también en su faz externa. Faz interna, unidad nacional, básicamente. Faz externa, que los otros te reconozcan como Estado y no te ataquen, básicamente, la primera de cambio. Básicamente, o sea, tienen la legitimidad de existir por los propios y por los ajenos.
Bueno, eso por un lado. Y volviendo con el tema, y digo por esa época, porque ya más o menos Argentina también había demostrado algunas de sus características que son propias de hoy en día de la Argentina del siglo XXI. Primero, su gran xenofilia. Si bien es cierto que todos los inmigrantes que vinieron a la República Argentina, básicamente nuestros parientes, los antepasados, claramente venían desde nuestro mismo grupo cultural. Estamos hablando del grupo cultural occidental, básicamente, occidental continental europeo. Españoles, italianos, franceses, pero también tenemos, por ejemplo, a los alemanes que también están en su grupo, pero por ejemplo tenemos a los ingleses, mucha inmigración, hubo una buena proporción de inmigración inglesa, inmigración galesa, el sur, y también inmigración de países que uno no esperaría, como el sudeste asiático y como los países árabes, básicamente. O sea, entendiéndose árabe como Oriente Medio, básicamente. Oriente Próximo, Oriente Medio y parte de Oriente Lejano. Y esas personas no son nuestro mismo grupo cultural. Pueden algunos ser de nuestro mismo grupo religioso, pero no es la cultura, no es la misma. Y aún así se pudieron asimilar muy bien la República Argentina, básicamente. O sea, ahí se demuestran las grandes características, las grandes virtudes del argentino, es la asimilación. O sea, pudiste asimilar gente, sos un estado en crecimiento, básicamente, estás todo bien. ¿Qué pasó, básicamente? Porque Argentina, en teoría, era un país donde la gente quería venir a vivir. O sea, si vos vas a querer vivir en un país, básicamente, tomar la decisión de emigrar, irte, dejar todo atrás y progresar en otro lado, algo tiene que haber, algo tiene que tener. Obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones de la red de comunicación, no es lo mismo la comunicación en el siglo XXI que la comunicación hace 125 años atrás, básicamente, no es lo mismo. Bueno, lo que tenía esa Argentina que la hacía especial, que la hacía grande, hoy en día ya no está, básicamente. Ya no es lo mismo, claramente, los tiempos cambian. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la Argentina exportaba, básicamente, venía de todas manos los europeos, a hoy en día no, nadie quiere venir, o la persona que quiere venir a vivir a la República Argentina, básicamente, lo hace por algún beneficio económico que le proponga, que se lo el político de turno. Obviamente estamos hablando de la mayoría, hay minorías y casos excepcionales, como todos. Ok, entonces me dijiste los principales problemas son la economía Sí. y la inseguridad, y me dijiste los principales actores principales sobre estos problemas, o que no los achicaron o que los agrandaron para que se sostengan, son los políticos. Me dijiste también que la sociedad también tiene una Tiene un alto grado de responsabilidad. La sociedad. responsabilidad porque son los que votan a los políticos. Me interesa preguntarte, Facu, en esta próxima pregunta, quizás es personal, es muy personal de hecho, ¿qué rol por inacción o por acción, que sos joven también, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 26 años. Bien, tenemos la misma edad. ¿Qué rol por acción o por inacción tuviste para que los problemas de Argentina hayan crecido o no se hayan achicado o se mantengan? ¿Cómo lo ves? Personalmente, estoy hablando como de O vos. sea, bueno, me gusta tu pregunta porque ahonda en el tema que mucha gente no le gusta ahondar o que el argentino no ahonda, que es la autocrítica, básicamente. Che, ¿qué estamos haciendo mal, básicamente? Eh, Mira, desde lo personal, yo tuve la suerte, se puede decir, a ver, la suerte entendida en los términos de que siempre intentarlo y en algún punto lograrlo. Yo no creo que las cosas vengan de arriba en el sentido de que, oh, tuviste suerte, te ganaste el 500. No, vos tenés que seguir intentando, probando, hasta poder lograr tus objetivos, tus metas. Principalmente fue que tuve la suerte de tener, yo soy oriundo del interior, básicamente, y tuve la oportunidad de poder participar en varias organizaciones sin fines de lucro, básicamente, y poder quizás dejar mi huella en la comunidad. Yo insisto mucho que es muy importante que uno, si a uno le interesa poder ayudar, no resolver, porque los problemas no... A veces uno los puede resolver, otras veces no los puede resolver, es más complejo, pero sí que quiere dar y aportar su gotita en el mar, básicamente, para poder quizás generar un cambio, es participar, básicamente. Y no hay mejor forma que participar en tu comunidad, o sea, generar un impacto positivo en tu comunidad. Yo digo de las organizaciones sin fines de lucro, porque yo participé en algunas principalmente, no las voy a nombrar porque no vienen al caso, en el cual, bueno, sentía que hacía un aporte, por ejemplo, ir, ayudar, pues eso, pasar, algo tan mínimo como pasar un rato con los chicos de un merendero, de un barrio carenciado, ir, llevarles alimentos no perecederos, cosas chicas, básicamente. Pues eso también uno lo tiene que entender, que uno para hacer el cambio, o para poder impactar, tiene que hacerlo de las medidas de sus posibilidades, básicamente. Y para generar impactos más grandes, tenés que, una opción, participar en organizaciones que donde tengan los medios y los recursos. Obviamente esto llega a contradicción a veces porque hay personas que no les gusta participar en organizaciones, véase XZI, por ideologías políticas, por lo que sea, básicamente. Pero la mejor forma es siempre tratar de impactar en tu comunidad. Llámese comunidad en términos geográficos, el lugar donde es, o llámese comunidad el lugar donde uno estudia o participa. Yo, por ejemplo, estudio en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, la que está acá al lado. Y bueno,
si uno puede impactar en el espacio donde está, desde el medio que sea, es la mejor forma para poder generar un cambio positivo, básicamente. Facu, me interesa preguntarte por una visión de Argentina en la cual te gustaría vivir, te gustaría que vivan tus hijos, te gustaría que vivan tus sobrinos y las generaciones venideras. ¿Cómo se ve esa Argentina? Bueno, primero lo que me gustaría es vivir en una Argentina en la cual principalmente se mitiguen los problemas económicos, básicamente. Llámese la inflación, llámese las altas cargas impositivas, básicamente, a los tres niveles del Estado, porque las cargas impositivas no solamente es nación, provincia y los municipios principalmente, municipio y comuna. Eso básicamente poder comprar libremente productos del exterior como cualquier persona hace en cualquier parte del mundo, básicamente sin tener miedo de que aduana te lo secuestre, por ejemplo. Qué sé yo, tener un régimen simplificado de impuestos donde uno pueda entender, che, ¿cómo puedo liquidar mis impuestos y en base a qué me están cobrando, básicamente? Y que no sea una trampa enmarañada que ni siquiera los propios expertos en la materia, que son los contadores, la entienden porque le cambian las reglas de juego cada 5 minutos. Obviamente no estamos hablando de la República Argentina, de ahora estoy hablando de los problemas que viene teniendo la República Argentina los últimos 20 años, si querés, porque no era lo mismo el tamaño del Estado hace 20 años que el día de hoy, por darte un ejemplo. Por otro lado, eso por un lado. Después por materia de seguridad, me encantaría que la policía pudiese tener, obviamente, un mejor rol en las comunidades. Yo creo que hay que hacer por parte del Estado cuando se mejoren, porque vos tenés que mejorar la matriz económica para poder solventar todo esto, porque todo esto es gasto público, al final de cuentas, vos tenés que poder solventar con gasto, es poder darle un mejor rol a la policía. Yo creo que la policía... justa e injustamente, depende de la situación de cada uno, está sumamente bastardeada. Yo creo que la misma tendría que tener un rol más comunitario, básicamente. Hay modelos de países como, por ejemplo, un país que a mí no me gusta tanto, pero que hace un muy buen trabajo en este punto, es España, por ejemplo, que tiene un buen rol con el tema de la policía comunitaria. Y la policía está ahí para literalmente ayudarte, te ayudan. Vos le querés preguntar, son sumamente educados y formados, básicamente. Lo digo esto porque, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que es el lugar donde podemos hablar, no me acuerdo bien el nombre del cargo de esta persona, pero creo que era el jefe de la Jefatura Policial o el comisario mayor, no sé bien cuál es el nombre, desconozco, está investigado por cargos de asociación ilícita. O sea, no sé, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de la sociedad misma que confía en la policía si los altos cargos, básicamente, tanto de los ministerios como de los cargos policiales, están siendo investigados por causas de corrupción, básicamente, o todos aquellos delitos que convengan a la administración pública? Una locura, básicamente. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, poder mejorar la defensa de las fronteras, básicamente, en caso de que ocurra un problema. Por ejemplo, el tema de Bolivia no es un tema que se hable mucho, pero Bolivia está en un serio tema, básicamente. Sería bueno que se abordara eso, o que se muestre cómo se está abordando. Y por otra parte, básicamente, lo más importante es entender que hay que mantener políticas de Estado, básicamente. ¿Qué significa políticas de Estado? Mantener propuestas que duren sobre el tiempo. La inflación, ¿a quién más le pega? A los pobres. Bueno, entonces el Estado argentino tendría que hacer lo imposible para mantener siempre baja su inflación, básicamente. Mantener ciertas reglas de juego para que el ciudadano argentino pueda vivir bien también. Y también me encantaría el día de mañana, esto es muy importante, que haya mayor participación, que está dando ahora, pero que haya mayor participación de ciudadanos que no tengan experiencia desde el ámbito político propiamente dicho, o sea, la política profesional, sino de ámbitos más técnicos, porque yo creo que son las personas idóneas para resolver el problema, porque al final de cuentas, un político tiene que estar formado en la materia. O sea, si vas a proponer una ley o algo, tenés que saber el tema que hablas. Muchas veces se proponen leyes o cosas entendiendo de base que no se pueden reformar, básicamente. Como por ejemplo, vamos a subir gasto público sabiendo que Argentina tiene un serio problema de gasto público, un serio problema de deuda, que todos tenemos ajustado del bolsillo. Bueno, puede estar proponiendo esa ley y de paso subirte el sueldo, básicamente. Venir y aprobarte el sueldo, subirte de la Cámara de Senadores y Diputados. Entonces, me decís, Facu, te gustaría que sea un país que funcione, me dijiste también que te gustaría que la policía sea respetada, me dijiste que podamos vivir con políticas de Estado, que podamos proyectar a futuro también en términos de los planes que tenemos en las próximas décadas. Me hablaste también de la seguridad nacional en términos de las fronteras, de la seguridad, me hablaste de la policía y de la seguridad que necesitamos como en las ciudades también. Me hablaste de la importancia de mantener una economía estable, de preocuparnos por no tener inflación alta, porque eso afecta más a los pobres. Ok, me proviste con una visión de Argentina en la cual te gustaría vivir y te gustaría que tus hijos, nietos, sobrinos vivan ahí. Me interesa preguntarte qué rol, qué papel te gustaría jugar o cuál estás dispuesto a jugar y cómo te gustaría aportar para lograr esa visión de Argentina que propones. Y hago un asterisco, no te nombré temas como la
la sanidad, como tema de la educación, como un montón de temas, porque estaríamos todo el día, serían las 3 de la mañana y seguiríamos hablando, básicamente. Mira, el rol que a mí me interesa participar o me interesa disponer a la sociedad del día de mañana, básicamente, es el rol técnico. Yo me estoy formando, básicamente. Yo lo que quiero proveer es a las personas, básicamente, es con un buen servicio de la materia profesional que yo me voy a formar, básicamente. Yo quiero ser exitoso en lo que yo me estoy preparando, básicamente. Uno va a decir, bueno, pero eso es egoísta, me gusta hablar de comunidad. No, es importante. Para vos podés ayudar, primero tenés que formarte, básicamente. Es lo más egoísta del mundo, pero es importante, porque una vez que te formas, una vez que ya podés solventar ciertas cuestiones, de ahí vos podés tener un papel más trascendental, básicamente. Obviamente, si lo podés hacer acompañado con la parte profesional y la parte de poder impactar, bienvenido sea. No todo el mundo puede hacerlo, es por una cuestión de tiempo, de responsabilidades. Ya impactar, esto es muy importante. Ya, por ejemplo, la persona que estudia en la facultad, llámese la facultad que sea, y que tiene que proveer por una familia, está impactando en la sociedad. ¿Por qué? Porque esas dos criaturas, sus hijos, van a tener después un rol en la sociedad el día de mañana. Y esa persona está proveyendo, está preparando para ser mejor, básicamente. Para poder aportar un bien, un servicio. O sea, es importante, básicamente, entender eso. Y el día de mañana, una vez formado yo mi persona, quizás me gustaría poder participar en un rol político, básicamente, entendiendo sea la política formal, pero lo quiero hacer de la perspectiva de decir, ok, yo no tengo que vivir de la política, no uso la política como mi fuente de ingresos, no me interesa, lo hago porque yo ya logré lo que tenía que lograr en mi vida, básicamente, aquellas cosas que no solamente me permiten ser exitoso, sino que me satisfacen, y sino también poder dar un impacto, básicamente, porque al final de cuentas, si yo esto también va del egoísmo, porque si yo creo que yo tengo las mejores ideas, que no las tengo, pero vamos a suponer que sí, si yo creo y en la práctica se aplican y funcionan, para que yo ver reflejado eso, yo tengo que participar, es así, como cualquiera. O sea, si vos querés, hay un dicho que dice, si vos querés que algo se haga bien, hacelo vos mismo muchas veces. A veces se puede, otras veces no, otras veces tenés que trabajar en equipo, básicamente. Así que bueno, eso sería básicamente. Facu, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio. Si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales, ahora es cuando. Bueno, me pueden encontrar en Instagram en Facundo3014, publico cosas de economía, algunas de derecho y nada, pero es mi vida diaria. Nada de mucho mundo. Facu, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Hermano, ha sido un gusto. Muchas gracias. Claro.